Buenas, bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que pretende ser parte de la cotidianidad de la familia dominicana. Gracias del alma por acompañarnos. En el día de hoy queremos hacer un programa muy especial, con un invitado también muy especial que es parte de la familia del Arte de Curar desde el primer día, ha estado ahí con nosotros apoyándonos y acompañándonos. El tema que queremos tratar es algo de suma urgencia. ¿Por qué? Porque le ponemos atención o desaparecemos como especie. Para nosotros cuidar la tierra es compromiso y es deber, pero sobre todo es una situación que nos concierne a todos, a cada uno de nosotros de manera particular, personal y también social. Y desde el punto de vista médico es algo que ya se ha convertido en una necesidad. Estamos hablando del cambio climático, de todos estos cambios de temperatura, de cómo las cosas han cambiado. No tiene que ser mayo para que llueva de manera torrencial. Aquí el día más claro llueve, la calor es insoportable. Y la verdad que es preocupante el nivel de deterioro del cambio que está afectando a toda la tierra. Esto tiene unas consecuencias inmediatas en el corto, mediano y en el largo plazo. La tierra se cobra el peaje y lo hace de una manera que siempre gana, que no nos quepa la menor duda. Para hablarnos precisamente sobre cómo afecta el cambio climático la salud de la humanidad, tenemos aquí a una persona comprometida con la docencia, con enseñar, con formar. Es uno de esos que se ha dedicado a ser maestro de la medicina, que se ha dedicado a ser formador de otros médicos, de esos jóvenes que comienzan y que tienen toda la ilusión y la energía para seguir en el camino. Estamos hablando de nuestro querido doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, profesor del INTEC, pero también director de la residencia médica del Centro Médico UCE, y que siempre que solicitamos su ayuda aquí en el Arte de Curar, ha dicho que sí. Jorge, bienvenido. Gracias por invitarme una vez más. Qué bueno, muy amable. Qué bueno que estás aquí. Sé que has hecho un esfuerzo muy grande para poder acompañarnos en el día de hoy y te lo agradecemos infinitamente, porque el tiempo está de verdad bastante escaso. Amor con amor se paga. Gracias. Héctor Armando se excusa, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo, coproductor del programa, que ya tú sabes que es al salto de la pulga. Tuvimos una muy buena actividad con el doctor Balcácer sobre paneles respiratorios. Eso es algo muy médico. Había mucha gente joven que realmente son los que nos van a continuar en el trabajo que estamos haciendo cada día. Son los llamados a coger la antorcha y seguir tirando para adelante. No, sí vi, qué bueno que en ese programa, y como siempre, el post que Héctor Armando acostumbra poner de vez en cuando en sus redes, en @DR Héctor Balcácer, pues él puso algo que ya se ha hecho una costumbre, que es la docencia sigue. La docencia sigue, no podemos parar la docencia, debemos seguir enseñando, porque realmente uno de los males que tiene este país son los niveles educativos que son muy pobres. Y con relación al tema que tú vas a hablar, hay una relación tal vez directa, pero no para acusar los países pobres, porque los países pobres no son los que generan más polución en el mundo. O sea, vamos a estar claros en eso. La polución, la gran polución la generan los países desarrollados. Los más industriales. Los más industrializados, los que más consumen. O sea, no podemos comparar a un país pobre con un bajo consumo, donde hay mucho consumo de alimentos orgánicos, de países industrializados, donde hay mucho consumo de alimentos que generan productos inorgánicos. O sea,
Está bien, tú lo estás recibiendo el alimento, pero toda la estructura que tiene que ver con que ese alimento se empaque y se le ponga una serie de aditamentos para que tú los recibas en condiciones óptimas, son tóxicas para el medio ambiente. Definitivamente son realidades que tenemos que seguir, aunque sea clamando en el desierto, alguien algún día nos va a oír, que definitivamente cuidamos la tierra o desaparecemos como especie, que no le quepa la menor duda a nadie sobre eso. Te digo por qué no vamos a desaparecer como especie, porque el ser humano, el instinto más grande que tiene, el más alto, es el de la supervivencia. Y él, como dirían en el argot popular dominicano, no somos locos. Entonces va a llegar un momento que vamos a llegar a un nivel, que ese nivel va a decir, poncho, pero si seguimos por aquí nos vamos a morir. Entonces ahí al ser humano se le prende un bombillito. Entonces todo el desastre que ha hecho trata de corregirlo, porque es lo más grande que tú tienes, el instinto de supervivencia, y inclusive el instinto de supervivencia es generador de muchos males. Y fue el que hizo que el Homo sapiens, o sea, nuestros ancestros, se fueran preponderantes a través de los otros grupos, porque nosotros venimos del Homo sapiens, pero había más. Lo que pasa es que ahí predominó la ley del más fuerte. El Homo sapiens, que es el padre de nosotros, tenía muchas características que hizo que se mantuviera y fuera preponderante, y hoy nosotros lo tenemos y son causas de muchos males, pero era la única manera de ellos poder sobrevivir. Jorge, oyéndote, yo te decía fuera de cámara que en un programa anterior que hicimos contigo hablamos sobre Jorge Soto, el ser humano, el que se esconde detrás de la bata, porque habías estudiado medicina, por qué elegiste medicina interna, ese tipo de situaciones. Pero hoy te dijimos que queríamos que nos explicara, porque oyéndote hablar, el médico está ahí, pero el maestro, el profesor, no hay forma de que no esté conjuntamente contigo y sin tú darte cuenta, toma la palabra. ¿Qué te motivó a enseñar, a dedicarte a la residencia, a formar los nuevos médicos, a irte a INTEC, que tú sabes que es una fabulosa institución educativa, pero que exige que uno a veces dice, pero ven acá, ¿hasta dónde? Los maestros en este país somos, apóstoles, porque realmente el nivel de esfuerzo que uno tiene para el nivel de remuneración no se compara. A los 18, 19 años, yo recibí una oferta de un amigo que era profesor de educación de adultos para mujeres que trabajan en las casas, o sea, que le llaman domésticas, un término tal vez despectivo, donde él me decía, mira, ya yo no puedo seguir en esa docencia de 6 a 9 y yo te la voy a dejar. No, tú no estás nombrado, pero tú vas a recibir el cheque por mí. Yo cuando él me dijo eso, yo vi la gloria, porque yo no tenía un peso y estaba en la universidad, en la UAS. Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar de 6:30 estudiando medicina a 9:30 como profesor de educación de adultos. Y se me fue desarrollando esa capacidad de enseñanza, esa capacidad de comunicación. Inclusive influenciado, en esa época yo era seguidor del profesor Juan Bosch, y el profesor Juan Bosch era un individuo con una gran capacidad de enseñanza, o sea, llevaba lo complejo a algo simple, porque tenía que hablarle al pueblo, y de ahí vienen los famosos hijos de Machepa, que los carros que eran muy grandes, que le llamaban pescuezo largo, o sea, toda esa alegoría de palabras que el profesor utilizaba. Y eso me hizo como tratar de que este lenguaje tan técnico, poderlo llevar, porque yo estaba trabajando con mujeres domésticas, que dolorosamente el nivel académico era muy pobre, yo tenía que tratar de que aprendieran. Y nada, a partir de ahí comencé a desarrollarme. Comenzaste a ser el profesor, cedió el puesto al maestro, que son cosas distintas. En este segmento el tiempo se nos terminó y no quiero dejar de mencionar lo que tú dices, que los maestros, porque hay profesores
y hay maestros. Las diferencias son muy sutiles, pero muy profundas también, que quede claro. Y yo no puedo dejar de que los ojos se me llenen de rocío cuando se hablan de los maestros, porque pienso en mi madre, la maestra, madre y maestra Josefa Rosario de Esteves, que papá Dios la tiene que tener por allá y ella debe de tener a los ángeles locos, porque todos los días le pone una tarea diferente. Pero de verdad que para mí la educación es el otro nombre de la libertad. Y los maestros, señores, antes de terminar el segmento, déjenme decirles algo. En Japón, el líder japonés, ¿cómo se llama? El primer ministro. No, el primer ministro no, como los reyes japoneses, esas reyes imperiales, pues tienen un nombre, sí. Sí, pero tienen un nombre y tienen ahora un se nombre, nos escapa. Sí. Ante los únicos que se inclinan, no son ante los otros presidentes, ni ante los grandes héroes de la humanidad, ante los únicos que se inclinan es ante los maestros. Ante los maestros. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, profesor, maestro del INTEC y director de la Residencia Médica de Medicina Interna. Pero además de eso, y se nos había pasado por alto, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna de la República Dominicana. No se vayan, regresamos. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente después de la pausa. Aquí de regreso con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE y, como dije al final del segmento, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna de la República Dominicana, la cual está haciendo una labor fantástica, fabulosa. Ya hicimos un programa hace unos meses donde hablamos de la actividad del Congreso, que fue todo un éxito, y que luego en otro programa, pues cuando el doctor Soto esté pasando la antorcha, vamos a hacer un programa para ver qué cosas se hicieron, qué se lograron, para que la gente vea que sí se puede. Jorge, el emperador, lo dejamos ahorita que no encontramos ni tú y yo el nombre, el emperador japonés ante los únicos, que se hacía reverencia, era ante los maestros, pero tú también aportaste algo más fuera de cuando fuimos a la pausa. Sí, si no me equivoco, no diría que sería una religión, sino como una filosofía que predomina en Japón, es el shintoísmo. Y ellos realmente, podríamos decir que su Dios es la naturaleza, todos los fenómenos telúricos que genera esta, y ellos ante ella hacen una gran reverencia. Y eso que tú dijiste, a mayor inclinación del cuerpo, mayor respeto hay. Una vez se criticó a un famoso ministro de Japón que ante un desastre que hubo ecológico, que se vertieron unas aguas radioactivas y esas cosas, el individuo tenía que pedirle perdón al país y la reverencia que hizo no fue la suficiente para que él se estuviese, vamos a poner la palabra, o sea, sintiera humillación. La reverencia fue muy poca, no inclinó bastante el cuerpo y eso se cuestionó. Sí se cuestionó porque realmente ahí están los resultados. Cuando viene uno de esos fenómenos naturales, no hay forma de incidir. Ahí no hay manera de que pueda usted llamarlo y ofrecerle esto o aquello al generador del mismo. Yo decía en el inicio del programa que la naturaleza se cobra el peaje y es una realidad. O sea, hemos abusado tanto, hemos hecho tan mal uso de los recursos naturales que la naturaleza nos cobra el peaje, pero también está devolviéndonos el golpe. Y una de las cosas, Jorge, que hablábamos también tú y yo fuera de cámara, es que la naturaleza siempre gana, independientemente del instinto de supervivencia de los seres humanos, pero hasta ahora, realmente,
estamos como si tuviéramos todavía dormido en un gran sueño con esto del cambio climático. Y vamos a entrar ya directamente en la materia en particular que nos trae. ¿Cómo incide el cambio climático en la salud de los seres humanos? Mira, yo estaba mirando ese famoso cuadro que tú tienes ahí de la ciudad de Santo Domingo. Por favor, si lo pueden... Que tiene mucho cemento. Y uno se pregunta cómo realmente, de dónde surge toda esa estructura para hacer esos grandes edificios. En los países desarrollados, para sacar parte de los componentes, que es la arena, tú sabes bien que eso se va a minas, van a minas. Nosotros por vivir en una zona altamente sísmica y aparte de altamente sísmica, que tenemos una temporada de huracanes, no podemos darnos el lujo de hacer estructuras débiles. Entonces, en este caso, tú estás viendo ahí mucha estructura de cemento, hormigón, lo que sea, pero dolorosamente puede que el 80 al 90% de esa arena que viene de esos edificios, o que con la cual se construyeron esos edificios, no salió de una mina. Eso salió de los ríos y ahí comienza el desastre. Cuando tú coges para el sur, para allá, para Barahona, tú ves todos esos ríos que están secos. Todos esos ríos que ya hace tiempo se les fue la parte verde, los árboles que evitaban que ellos se desbordaran. Y hoy lo que son zonas desérticas. Eso, como la vida, todo está unido. Entonces, si tú generas destrucción, si tú destruyes los ríos, si tú destruyes los árboles, eso trae como consecuencia una cascada donde va a llover menos, se va a formar un desierto. Ese desierto va a traer como consecuencia menos producción de alimentos. Esa menos producción de alimentos va a traer desnutrición en los niños y en los adultos. Esa desnutrición va a traer como consecuencia más enfermedades relacionadas con la desnutrición, disminución del intelecto, de la capacidad de pensar, porque ya es un cerebro que está más desnutrido. O sea que tenemos que ver, el cambio climático no está separado del hombre, porque la vida es un todo y tú tienes que verlo siempre como un todo, que lo hemos planteado aquí cuando hablamos de el pensamiento internista. Que el médico, sí, viendo yo el programa anterior, tú hablabas de que el médico internista es como, la medicina interna es la madre de las otras subespecialidades. Exactamente, la medicina interna viene siendo la mamá, viene siendo la base, el centro, el corazón de todas las subespecialidades. Para tú hacerte infectólogo, tú te tienes que hacer internista y luego tú haces infectología, y así es con la mayoría de las especialidades. ¿Con qué se relaciona la medicina interna y este gran programa que estamos haciendo hoy? Que el médico internista todo lo tiene que englobar. Entonces, en este caso, nosotros no podemos pensar que el cambio climático no está afectando la salud. Ahora mismo en América del Sur se dan muchos incendios y hay una Federación Internacional de Medicina Interna que se llama el FIMI, que acaba de emitir un documento con relación a esos grandes incendios y la generación de enfermedades respiratorias y de mucho tipo, no solamente respiratorias, también del sistema cardiovascular, y cómo éstas inciden en el ser humano. No, incluso la gente solamente piensa en los incendios, como tú bien mencionas, en por ejemplo América del Sur, que es caliente, pero en Estados Unidos, que es en el norte, en Canadá, ahora mismo se han estado sucediendo, y en estos últimos tiempos, una serie de incendios en esos pinares enormes que hay, que se están dando de manera espontánea por el calorazo que está haciendo y cómo se está manifestando de esta manera. Desgraciadamente hay gobiernos, hay grupos de pensamiento que niegan el cambio climático, y eso es un error, negarlo, porque ya la ciencia lo ha demostrado. O sea, la Tierra ha pasado por diferentes periodos no de autodestrucción, pero sí de sacudimiento. Y lo que dice, yo estoy ahora mismo hablando mucho del libro Sapiens, del israelita Yuval Noah. Y lo que se plantea es que cuando venga el gran sacudimiento de la Tierra, que nosotros vamos a desaparecer, o hay muchas posibilidades de que no vamos a ser la especie más preponderante después. Porque eso está como ejemplo con los famosos dinosaurios.
Cuando viene la teoría de que un meteorito le da a la Tierra y acaba con todos los dinosaurios, ¿quién predomina? Predominamos nosotros. Entonces se entiende que para la próxima, nosotros como especie, que somos los más depredadores que hay, porque ahora mismo en la Tierra no hay una especie más depredadora que el ser humano, vamos a pasar a un segundo plano. Lamentablemente, y con dolor en el alma, hay que reconocer eso que tú dices. La especie humana es la especie más letal que existe. Somos la especie que destruimos la tierra por ambición, por petróleo. Vamos a la guerra por soberbia, por deseos de dominación, por tener la preponderancia ante las decisiones a nivel económico. O sea, es la especie más letal que existe. Las otras especies matan o por defenderse o porque tienen hambre y tienen que comer. Nosotros no. O sea, los seres humanos que caminamos la tierra siempre buscamos chivos expiatorios para echarle la culpa a los demás. En el próximo segmento, porque en este se nos terminó, vamos a hablar de algo muy puntual y es cómo exacerba el cambio climático una serie de enfermedades que tiene que ver directamente con la medicina interna. No se vayan, regresamos con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, del cual ustedes han estado viendo su teléfono, sus redes y con el cual pueden ponerse en comunicación con él por si necesitan algún tipo de acercamiento. No se vayan, regresamos después de la pausa y seguiremos en el tema. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperarnos después de la pausa comercial. Aquí estamos de regreso en el arte de curar con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, maestro del INTEC y maestro y director de la Residencia de Medicina Interna del Centro Médico UCE, con el cual estamos hablando sobre cómo afecta el cambio climático en la salud de los seres humanos que caminamos la Tierra. Pero queremos pedirle unos segundos para decirle que no se olviden que @elartedecurar en Instagram, El Arte de Curar en Facebook y en YouTube están ahí, para que ustedes cuando quieran puedan entrar, vernos, compartir, darle like, dejarnos sus opiniones. Por favor, la retroalimentación de ustedes es sumamente importante para nosotros y sobre todo que nos digan en qué podemos mejorar. Díganlo, por favor, que nosotros no solamente lo leemos, intentamos responder a sus inquietudes porque es la única forma de mejorar que tenemos. Así que, por favor, @elartedecurar RD. Además, está sábados y domingos a las 5 de la tarde en Super Canal 33, todos los días a las 8 de la noche en Señal de Vida, Canal 34 y Spectrum Cable en Estados Unidos. O sea que siempre que ustedes quieran pueden entrar a la gran familia del Arte de Curar, donde es un honor y un privilegio para nosotros que ustedes formen parte. Antes de hablar sobre la pregunta que dejamos en el aire y es ¿qué enfermedades exacerba el cambio climático en los seres humanos? ¿Tenías algo que querías introducir? Sí, tú hiciste una exposición muy interesante sobre la guerra y cómo la guerra incide sobre el cambio climático y las causas que hace que el hombre se vaya a guerra. Pero hubo una que yo oí en estos días de una gran activista social de izquierda, bueno, cuando hablamos de izquierda democrática, española, que a mí me impactó. Yo lo sabía, pero tenía que oírlo de ella, que dice que las guerras son un negocio. Claro. Las guerras generan todos los millones de dólares del mundo. Millones no, billones. ¿Y quiénes son los que van a las guerras? La guerra va a gente joven. Inclusive ya hay ejércitos privados, que lo vimos hace poco en la guerra que sostiene Ucrania y Rusia.
Entonces, todo ese armamento genera destrucción y esa destrucción incide sobre el cambio climático en la Tierra. De manera directa. De manera directa. Entonces, tal vez sería ilusorio pensar que si las guerras son negocios, las guerras van a desaparecer. Las guerras no van a desaparecer. Y el día que haya que inventarse una guerra, se la inventan, porque eso genera todo el dinero del mundo. Y son, como también se ha dicho muchas veces, mandan a morir jóvenes que no se conocen, a personas adultas y ancianas que sí se conocen y que tienen intereses, pero que no tienen el sentimiento y la empatía como para respetar la vida de los seres humanos y de la tierra misma. Vamos entonces, la pregunta que dejamos en el aire, ¿cuáles son las enfermedades que más exacerba el cambio climático? Mira, como viéndolo de la manera del pensamiento internista, o sea, ¿cómo lo vería un internista? El cambio climático genera todo tipo de enfermedades. Enfermedades mentales, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la piel, enfermedades gástricas. O sea, porque no podemos escapar, no va a haber un órgano que no sea afectado. Entonces tú vas a ver muchas personas que en estos meses de tanto calor, que pueden hacer crisis hipertensivas o como pueden hacer también una crisis de que la presión se le caiga por un exceso de sudoración. Tú vas a ver personas que se van a infartar, que van a hacer van a hacer un derrame cerebral porque los niveles de presión se le disparan. Por eso tú recomiendas que ya las personas de nuestra edad caminen o muy tempranito en la mañana o más tardecito en la tarde, pero no que se pongan a esos altos niveles de calor. Personas que pueden ir con lo que llaman un golpe de calor y que tienen que ser sometidos a terapias de enfriamiento también. Pero no solamente eso, esa contaminación ambiental que tú no ves, se ha demostrado que está en la placa que genera los infartos. En estos días salió un artículo en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, que se llama el New England Journal of Medicine, donde demostraron que en la placa aterotrombótica, la placa que genera el infarto, habían partículas de plástico. Entonces, el plástico que lo tenemos en cualquier lugar, que lo usamos constantemente a través de botellitas de agua, de los galones, de todo, que está encima de nosotros, hay muchas partículas que nosotros no las vemos, pero que están afectando nuestro cuerpo y ya se están encontrando en toda la economía del cuerpo. Este estudio fue muy interesante porque la mayor causa de muerte de los seres humanos es la enfermedad cardiovascular. Pero para ya finalizar, en cuanto a esa introducción que yo te hice, tú no lo vas a creer, pero uno de los factores que puede generar diabetes en el ser humano es la contaminación ambiental. Porque tú puedes decir, Soto, yo estoy delgado, yo hago ejercicio, yo como sano, yo duermo bien, pero hay unas partículas que generan polución, que generan contaminación, que se está creando una teoría de que pueden también favorecer que tú te hagas diabético. O sea que dentro de poco tú vas a ver que dentro de los factores de riesgo para tú hacerte diabético es la contaminación ambiental. Y no solamente la contaminación ambiental en función de generar residuos, puede ser contaminación auditiva, puede ser contaminación de la luz, que tú no duermas bien. Las personas que no duermen bien por cualquier causa ya tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de hacerse diabéticos, de hacer enfermedades mentales, porque el sueño es parte de la vida, inclusive hacer cuadros demenciales. Porque de noche, como dice una gran experta en demencia por ahí, de noche es que las neuronas se limpian. Y cuando tú no tienes un sueño que pueda generar ese espacio de tranquilidad que esté adecuadamente al servicio de esa limpieza de las neuronas, pues las cosas verdaderamente se pueden complicar y complicar mucho.
Jorge, a veces tú te pones a hablar del cambio climático, de que hay que cuidar la tierra, que si no lo hacemos vamos a desaparecer como especie, que la contaminación. Y mucha gente, y sobre todo a veces personas jóvenes, se sonríen, se ríen, quizás no te discuten porque te respetan o tienen afecto o lo que sea, o piensan generalmente que es una cuestión del futuro. No nos damos cuenta de que la contaminación ambiental y todo el daño que le hemos hecho al planeta nos está devolviendo el golpe aquí y ahora. En el próximo segmento, porque en este tiempo se nos terminó, nos gustaría que tú nos responda a esa pregunta de cómo nos está devolviendo el golpe en los últimos años en enfermedades específicas. No se vayan, regresamos con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, maestro del INTEC, presidente de la Asociación Dominicana de Medicina Interna y también el director de la maestría de Medicina Interna del Centro Médico UCE. Después de la pausa, esperamos que ustedes estén ahí, esperándonos, por favor. Gracias, bienvenidos ya aquí al último segmento de El Arte de Curar con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE. Si usted está viendo el programa ahora mismo, no se preocupe, búsquelo en YouTube, en El Arte de Curar, en Instagram, en @elartedecurar_rd o en Facebook. Siempre pueden comunicarse con nosotros, ahí están todos los teléfonos, se pueden comunicar con DR Héctor Balcácer, @Esteves, _Neri. Siempre ustedes nos van a encontrar en sábados y domingos en Super Canal 33 a las 5 de la tarde o en Señal de Vida y Spectrum Cable en Estados Unidos todos los días a las 8 de la noche. Regresamos aquí con el doctor Jorge Soto. Jorge, dejamos una pregunta en el aire. Y fue enfermedades específicas que el cambio climático se ha encargado de, como si fueran las 7 plagas de Egipto. A veces uno tiene temor de abrir el periódico, de tomar el celular, porque a cada rato hay una alarma epidemiológica. ¿Qué tiene esto que ver con el cambio climático? Mira, el cambio climático ha generado extremos, grandes sequías, grandes torrentes de lluvia. Eso lo hemos visto en América del Sur. ¿Qué pasa cuando viene un gran torrencial de lluvia? Lo vivimos aquí en la República Dominicana hace como un año y pico, ¿verdad? Hace un jueves en la tarde Sí, que eso fue una locura. fue todo el agua del mundo, eso en un sistema de drenaje un poco flojo que tenemos aquí en la República. Eso trajo como consecuencia pérdidas humanas, trajo como pérdidas materiales y también lo que no se ve a largo plazo. Toda esa agua que cae remueve o moviliza heces de animales, orina de animales que tienen el germen adecuado para generar luego enfermedades. Eso también favorece que los criaderos de vectores, los vectores son como elementos que se encargan de transmitir la enfermedad. Vamos a poner el mosquito. Cuando esos aguaceros vienen, se llevan grandes criaderos, pero fomentan la creación de nuevos. Y eso trae como consecuencia que van a existir más vectores y por ende luego podemos ver que aumenten las enfermedades transmitidas por esta, como el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla. Ahora se está hablando del virus del oropuche. O sea, que tienen por lo regular muchas veces un vector común, un solo mosquito. Y eso es debido a estos grandes cambios que se dan en la naturaleza, a veces de manera muy repentina, a veces fuera de los meses o las estaciones que estábamos acostumbrados a verlo, como antes, que mayo era el mes que más llovía y tal vez ahora es el que menos llueve y cosas así.
Yéndonos de la otra cara de la moneda, el desierto. Y nos vamos a África. A medida que llueve menos en esas grandes comunidades, ¿qué pasa? Aumentan los niveles de hambre, aumentan los niveles de desnutrición. Y si no llueve, esas cosechas todas se pierden. Y al perderse, ¿qué le va a pasar a esa población? O la asiste el mundo a través de ayuda, o se tienen que movilizar a otro sitio. Y tú tienes la experiencia que hemos visto de esos grupos humanos que están famélicos, o sea, sumamente delgados, sumamente flacos, por las grandes sequías que se dan específicamente en África. Del otro lado de la isla, de aquí de la República Dominicana, donde la deforestación es muy marcada, donde prácticamente todas esas montañas están deforestadas, gracias a Dios esta es una tierra bendita y todavía no se han visto esos grandes estragos, pero ya estamos viendo cómo estamos peleando por agua, donde se hace un canal para derivar agua, y ese es el inicio, porque van a haber muchas guerras que van a ser originadas por agua, y eso va a ser la causa del cambio climático. Yo he pensado en los últimos años que la próxima guerra no va a ser por petróleo, como cree la gente. No. Ni por oro, ni por supremacía económica. Va a ser por el control del agua. Definitivamente. Usted puede vivir sin riqueza, sin el último auto de lujo, pero usted sin agua, usted se deshidrata y no puede sobrevivir. No importa que tenga todos 2 millones de chanflán, como dicen en Moca, que no quepa la menor duda. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta entonces este cambio climático tan drástico a los dos sectores más vulnerables de la sociedad ante las enfermedades, que son los extremos de la vida, los niños y los adultos? Eso yo estaba hablando con los chicos de la Cámara, que le estaba diciendo que ellos, como son jóvenes, ellos tienen capacidad para enfrentar situaciones que les genere el clima, porque son hombres menores de 40 años, menores de 45 años, y ellos se van a adaptar, porque si no se adaptan se mueren, o van a crear las condiciones para poder sobrevivir, pero existen lo que le llaman los extremos de la vida. Si hay un grupo que se afecta mucho en estos grandes cambios climáticos, son los ancianos. Los niños también, pero los niños muy pequeñitos, muy bebés, que siempre van a tener el auxilio de su madre. Pero en el caso de los ancianos, en sociedades donde realmente son un estorbo, y porque ya son sociedades muy industrializadas, donde el capitalismo está muy desarrollado, esos son los que más sufren, porque esos son los que más infartos hacen, los que más hacen hipertensión, los que más hacen caídas bruscas y se dan un golpe y pueden hacer un derrame cerebral, son los que hacen también más problemas relacionados con la salud mental, entiéndase depresión, trastornos de ansiedad, etcétera. O sea que realmente cuando que la juventud dominicana no tenga conciencia de que el cambio climático existe y está asociado con las enfermedades, es preocupante ahorita, hablando fuera de cámara, porque el problema es de ellos. Yo vi en estos días, hay una famosa activista, yo creo que Loretta o Greta, es sueca ella. A cada rato la meten presa porque ella hace mucho ruido. Y ella entiende que una de las maneras, y Bill Gates en estos días va a tirar un documental por Netflix que vi anoche, donde él plantea que los grupos sociales tienen que hacer presión e incidir. Oye, un multimillonario está planteando que la única manera de que el cambio climático haya conciencia, que los grupos de poder dejen de estar generando tanto desastre, es que haya grupos de presión. ¿Y quiénes son los grupos de presión? Los jóvenes. Claro. Porque los viejitos no van a salir a la calle o sea, a protestar contra el cambio climático. El problema es de la gente que lo va a sufrir dentro de los propios, o lo está sufriendo y lo seguirá sufriendo en los próximos 50 años. Una de las cosas que el gran villano, la cara del cambio climático, de la contaminación
es el plástico. El plástico, el plástico, el plástico. Fuera de cámara tú y yo hablamos sobre un término que ahora está muy en boga y que se va a seguir hablando y que se va a hacer viral, ustedes lo verán, y que vamos a tener que cada día seguir poniéndole más importancia. Y es ¿cómo es? Nanoplástico. Los nanoplásticos. Los nanoplásticos. ¿Qué son y cómo inciden en estos minutos que nos quedan para que luego nos des tus recomendaciones? Mira, los nanoplásticos, para decírselo al pueblo de manera sencilla, son micropartículas de plástico que no son visibles, pero que se está demostrando que están en el cuerpo humano. Imagínate, ya hablamos del corazón, donde se ha demostrado que en la placa que forma el infarto, llaman placa aterosclerótica, hay presencia de nanoplásticos. Pero también esos nanoplásticos pueden estar en el colon. Entonces tú te imaginas que tú le estás llevando a tus bacterias que son saludables en el colon, tú le estés llevando plástico, que ellas estén comiendo plástico, lo que eso va a significar en el futuro. Entonces estamos rodeados de plástico por todo. El plástico es barato, el plástico es duradero, el plástico es desechable. Y eso debemos volver al cartón, debemos volver al papel. Y ya los países desarrollados, los generadores de este desastre ya comenzaron a volver al pasado, que es lo que se puede reciclar. El plástico no sale rentable reciclarlo porque realmente es muy barato. Entonces, ya se demostró científicamente que hay partículas de nanoplástico en el corazón, en las arterias coronarias, y hay que ver ahora cómo eso repercute en que aumente el número de infartos. Este tema es un tema que aquí se nos han quedado más de la mitad de las preguntas, Jorge. Como siempre, te comprometemos a que pronto venga por aquí, que sigamos hablando sobre diferentes temas que puedan elevar la calidad de la vida de la gente, del arte de curar y del público en general, aquí y ahora. Que hagan de la prevención la mejor medicina, que es la preventiva. La mejor. En un minuto, ¿cuáles son tus recomendaciones a nuestra familia del arte de curar con esta situación de la contaminación ambiental y el cuidado de su salud? Mira, dicen que el dominicano es limpio de adentro, pero ensucia hacia afuera. El dominicano tiene que coger conciencia de que no podemos seguir contaminando el medio ambiente, de que realmente cuando vamos a una playa, cuando vamos a un río, lo que dejamos es un desastre de platos, de cubiertos, que van a durar hasta 400 o 500 años en degradarse. Si no se toman políticas relacionadas con esto, si no cambiamos el plástico hacia el cartón y si no comenzamos a tomar controles sobre la degradación de nuestros ríos, que nadie ha podido enfrentar esos sectores, realmente vamos hacia una catástrofe ambiental en la República Dominicana. Y no olvidemos que tenemos ya una catástrofe al lado de nosotros, que es la parte occidental de la isla. Señores, creo que más claro de ahí ni el agua. Es algo para preocuparnos. Cuidar la tierra es un compromiso y es un deber de todos. Todos somos responsables. Todos somos culpables de la degradación a que ha llegado el medio ambiente. Pero todos también podemos ser parte de la solución si asumimos como un compromiso personal y social cada quien hacer lo que pueda, desde donde esté y como pueda. Jorge, amén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos de nuevo. En mi nombre, Neri Esteves, psicólogo clínica, y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista del Centro Médico UCE, tu hermano. Te agradecemos, te damos las gracias y tú sabes que esta es tu casa. Gracias a ustedes. El arte de curar para ustedes, agradeciéndole infinitamente que nos hayan acompañado. Hasta la próxima.